Un descuido lo cambió todo. Fue solo un audio enviado por error, pero fue suficiente para colapsar el mundo que creía haber construido. Mi prometido, el hombre que juró ser mi refugio seguro, se reveló como un monstruo en menos de 60 segundos. No era solo mi dinero o mi apartamento lo que codiciaba. Con una risa burlona, se jactaba de haberse aprovechado de mi propia madre. Y como si fuera poco, insinuó que mi hermana sería su próxima víctima. Si esto le duele el corazón, deje una señal de que no estoy solo. Un me gusta o una palabra de apoyo puede parecer poco, pero es lo que me hace seguir adelante. Es una prueba de que incluso en la oscuridad, todavía hay luz cuando las mujeres se unen. Mi nombre es Elaine Carter, tengo 28 años y soy enfermera en Savannah, Georgia. Mi vida no es glamurosa, turnos agotadores, un apartamento alquilado, un coche que chirría en los charcos. Pero cada logro es mío, ganado con esfuerzo y honesto. Mi padre nos abandonó hace años, así que fui yo quien siguió adelante cuidando a mi madre y a mi hermana menor, Lily. Hasta que apareció Thomas Bradley. A sus 34 años, con esa actitud confiada de hombre experimentado, parecía la respuesta a toda mi soledad. Me llamó cariño, llevó mis compras sin preguntar, elogió mi dedicación. Con él me sentí valorada, protegida. Se ganó a mi madre con bromas y ayudó a Lily a arreglar su auto gratis. Por primera vez en años, sentí que volvía a tener una familia. Incluso ese audio. Fue una noche, estaba doblando mis uniformes para el día siguiente, cuando mi celular vibró. Un mensaje de voz de Tom. Sonreí pensando que era otro de esos dulces mensajes que enviaba antes de dormir. Pero en lugar de palabras dulces, escuché su risa arrogante, la que usan los hombres cuando creen que son dueños del mundo. Es fácil de manipular. Después de la boda, vendemos el apartamento, le quitamos el dinero. Yo controlo las facturas, ella ni siquiera se dará cuenta. Está bien, hermano. Mi estómago se revolvió. Las manos se congelaron sobre la ropa limpia. Y entonces llegó el golpe final. Con la misma tranquilidad, dice, y su madre en la cena de Navidad estaba tan borracha que no importó. ¿Y su hermanita? Es solo cuestión de tiempo. El teléfono se me escapó de los dedos. No podía respirar. El hombre que amaba, en quien confiaba, no solo planeaba robarme, sino que ya había violado a mi madre y ahora apuntaba a mi hermana como presa. El mundo que me rodeaba se desvaneció, el zumbido del frigorífico, el chirrido de la secadora, incluso los latidos de mi propio corazón. Lo único que quedó fue el eco de su risa, como si ya hubiera ganado. En ese momento comprendí una verdad dolorosa, mi protector era, en realidad, un depredador. No grité. No lloré. Guardé el mensaje, coloqué el celular sobre el mostrador y miré hacia la pared. Porque en el fondo sabía que si explotaba allí, él encontraría la manera de culparme. Pero si me quedaba callada, si planeaba, él nunca vería lo que se avecinaba. Esa noche mi ingenuidad murió. Y mi venganza comenzó en silencio. Al día siguiente me movía por la casa como un fantasma. Preparé café, un té con mantequilla, las tostadas, dejé su taza en el mismo lugar de siempre. Pero cada sonido era el de un cuchillo raspando un cristal. Tom entró con esa mirada confiada, me besó en la cabeza y empezó a hablar de un nuevo proyecto. Asentí fingiendo prestar atención, mientras revivía cada segundo de ese audio. Sus palabras quedaron grabadas en mí. Se me dio un vuelco el estómago cuando se apoyó contra el mostrador y sugirió, con total naturalidad, que era hora de arreglar nuestras finanzas. No fue una petición. Fue una advertencia. Y lo peor, me miró a los ojos como si esa encantadora sonrisa aún pudiera ocultar la podredumbre que había detrás. En los días siguientes, la presión aumentó. Empezó a mencionar mis ahorros con más frecuencia, a veces en broma, a veces con tono de consejo. ¿Por qué trabajar tanto si no invertimos juntos?, dijo, mientras me pasaba los dedos por la cara, como si el cariño pudiera borrar el veneno de las palabras. Kyle, su hermano, también empezó a aparecer más, ayudando con pequeñas reparaciones en la casa, dejando herramientas tiradas como si fuera el dueño del lugar. Intercambian miradas, risitas, como si fueran los maestros del juego. Pensaron que eran inteligentes. No sabían que yo ya sabía la verdad. Cada palabra, cada gesto, cada insinuación quedó archivada en mi memoria. Solía sonreír. Fingí no darme cuenta.
Y en silencio transformé mi furia en estrategia. El peso emocional era insoportable. En el trabajo me obligué a mantener una rutina, cambiar las vías intravenosas, ajustar las almohadas, consolar a los pacientes. Para mis colegas yo era la Elaine habitual, eficiente, sonriente incluso durante turnos interminables. Pero de camino a casa, mis dedos agarraron el volante hasta que me dolió. Pensé en mi madre riéndome de sus chistes sin sospechar, o sin querer ver, lo que había hecho. Pensé en Lily y me pregunté si alguna vez se había dado cuenta de esa mirada que duraba demasiado. La idea me repugnaba. Quería gritar, arrancarle la máscara a ese hombre delante de todos. Pero me contuve. Porque gritar demasiado pronto sería perder la oportunidad de desenmascararlo por completo. Me repetí a mí mismo, la paciencia es mi arma. Y así, noche tras noche volvía a casa, escuchaba sus conversaciones vacías y escondía mi ira detrás de una sonrisa complaciente. Sus manipulaciones se volvieron cada vez más atrevidas. Hablé de vender el departamento que heredé de mi abuela y me reí cuando dije que no estaba lista. El matrimonio es división, mi amor, decía apretándome el hombro como si me estuviera haciendo un favor encargándose de todos los trámites. Para él, yo era simplemente otra ingenua joven de 28 años, agradecida de tener un hombre que la guiara. Su arrogancia era tanta que ni siquiera me di cuenta de cómo me subestimaba. Y eso fue precisamente lo que se convirtió en mi ventaja. Cuanto más avanzaba, más sonreía y le dejaba pensar que me estaba doblegando. Pero por dentro mi plan estaba tomando forma. Cada risa, cada comentario cruel sobre mi desconfianza, cada gesto de superioridad solo alimentaba mi determinación. Y sin embargo había dolor. Por la noche mientras él dormía, yo me quedaba despierta, mirando al techo preguntándome cómo había estado tan ciega. Unas semanas antes me imaginaba el vestido de novia, su sonrisa en el altar, nuestras familias juntas. Ahora lo único que vi fue el abismo en el que casi caigo. Mis sueños de amor se habían convertido en una pesadilla de traición. Pero no lloré. Entonces no. Porque las lágrimas no traerían justicia. Y ya lo había decidido, se haría justicia. Frío. Calculado. Irreversible. No lloré. Ni una lágrima. Porque me di cuenta de algo crucial, las lágrimas eran lo que esperaba. El silencio fue lo que lo aterrorizó. Entonces me callé. Yo miré. Esperé. Recogí cada fragmento de evidencia como quien junta piedras para construir un muro. Y en ese silencio algo nació en mí, no dolor, sino poder. Los días se prolongaron como sombras después de aquella noche. Mantengo mi rostro tranquilo, mi sonrisa dulce, mi voz firme. Por dentro, sin embargo, soy puro fuego. Una grabación no sería suficiente. Si confrontaba a Tom solo con ese audio, él tergiversaba las palabras, decía que era una broma, que lo saqué de contexto, que era falso. Los hombres como él siempre piensan que son más inteligentes que las mujeres que juran amar. Así que desempeñé mi papel de novia devota. Escuché tus historias, te permití creer todavía que me habías hechizado. Pero cuando se quedó dormido en el sofá, con la televisión sonando de fondo, busqué grietas en su mundo. Así encontré la carpeta. Nuestro iPad compartido, el que usábamos para listas de compras y recetas, tenía una unidad secreta en la nube. Nada obvio, pero lo sabía, Tom no fue tan cuidadoso como imaginaba. Le encantaba dejar migajas, como si quisiera admirar su propia astucia. La curiosidad me invadió, pero lo que vi me revolvió el estómago. No había fotos de obras ni recibos. Eran notas de voz. Decenas de ellos. Archivos breves, fechados en impecable orden. Me temblaron las manos cuando abrí el primero. Era Tom, de nuevo con Kyle, alardeando de que no tenía idea de lo que se avecinaba. Presioné reproducir en el siguiente. Y fue peor. Él se rió de mí. Qué fácil sería convencerme de vender el apartamento de la abuela, y probablemente todavía le agradecería que asumiera la responsabilidad. Luego vino la parte que me destruyó nuevamente, su voz, baja y altiva, diciendo, su hermana es madura, solo necesita el momento adecuado. Ya se siente un poco halagada por mí. Cerré el iPad con un golpe seco, mi pecho palpitaba. Mi hermana menor, Lily, tiene solo 22 años, todavía está en la universidad y apenas comienza en la vida.
Y la rodeó como un buitre. Quería despertarlo de inmediato, arrojarle el iPad a la cabeza y gritar cada palabra que escuchaba. Pero me obligué a respirar. La furia es un fuego incontrolado, la venganza requiere cirugía. Guardé el iPad exactamente como estaba, me limpié las manos en los pantalones y fui a lavarme la cara. En el espejo no solo vi a una joven traicionada. Vi a un soldado preparándose para la guerra. Si Tom quería tratarme como a una presa, estaba a punto de descubrir que tenía garras. Esa noche no dormí. Memoricé nombres de archivos, fechas e incluso el título de la carpeta que a él le parecía tan inteligente, planes. No fue solo repugnante, fue un descuido. Tan descuidado que con la ayuda adecuada, su arrogancia se convertiría en su perdición. La semana siguiente probé las aguas cuidadosamente. Preguntas inocentes sobre dinero, matrimonio. ¿Firmarías un acuerdo prenupcial? Dije a la ligera durante la cena. Él se rió y me besó en la frente. No es necesario, amor. Estamos juntos en esto. Pero el brillo de sus ojos me lo dijo todo, creía que me tenía acorralado. No sabía que había trazado cada paso que daría. En el trabajo durante los descansos, anotaba todo en una aburrida libreta de espiral, las fechas de sus comentarios, los momentos en los que presionaba demasiado, incluso las expresiones que hacía cuando pensaba que había dicho algo brillante. Las enfermeras están entrenadas para observar. Y puse esa habilidad en su contra. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera revisado ese iPad? ¿Y si hubiera creído en esa dulce sonrisa, en esas suaves manos? Estaría caminando con los ojos vendados hacia una trampa. Ese pensamiento me mantuvo adelante cada vez que mi resolución flaqueaba. La verdad oculta sobre Tom y Kyle se hacía más clara cada día. No eran solo planes por dinero. Se alimentaban mutuamente de la arrogancia, como dos niños que se retan a saltar más alto, a superar límites mayores. Y en esa carpeta finalmente vi la debilidad que podía explotar. A Tom le encantaba escuchar su propia voz. Todo documentado. No por necesidad, sino para revivir tus palabras como trofeos en una estantería. Ese fue su talón de Aquiles. Y mi primera ventaja real. No habría necesidad de hackear, robar o mentir. Solo escucha. Para recordar. Esperar. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sentí una chispa de esperanza. La mañana siguiente al descubrimiento, pasé el día con una nueva calma. Casi sobrenatural, como si flotara sobre la vida misma. Tom se sentó frente a mí durante el desayuno, hojeando su teléfono, murmurando sobre ofertas y proveedores. Revolví el azúcar en mi café, asentí cuando habló, le hice creer que todavía era esa novia segura de sí misma, con ojos brillantes. En mi interior, sin embargo, una decisión se había solidificado, no podía simplemente esperar a que se ahorcara con su propia arrogancia. Necesitaba una estructura. Una red de seguridad que me protegería sin importar lo feo que se pusiera todo. Las enfermeras están entrenadas para anticiparse. Antes de administrar un medicamento, ya preparamos la respuesta ante cualquier reacción. Ese instinto entró en acción. Si quería sobrevivir a Tom Bradley, tendría que ser tan precisa como lo fue en el hospital. Solo que esta vez el paciente que necesitaba salvar era yo mismo. Vi como su trofeo más preciado frente a un público cuidadosamente seleccionado. Pero cuando sus dedos apretaron mi cintura, sentí el frío peso de mi teléfono en mi bolsillo, registrando cada segundo. Cada sonrisa forzada, cada risa calculada. No se dio cuenta de que no tenía el control de la narrativa, yo era quien dirigía cada escena. El pastor elogió la decoración. La vecina comentó lo linda pareja que éramos. Jenny, su exmujer, observaba todo con unos ojos que parecían ver a través de la fachada, pero mantenía un silencio penetrante. Y el jefe de Tom, con su firme apretón de manos y sus sonrisas profesionales, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar el desmoronamiento del hombre en el que había confiado. Cuando todos estuvieron sentados, con los platos llenos y los vasos de mimosa brillando a la luz del sol, Tom levantó su copa para brindar. Para mi prometida, dijo con la voz llena de esa confianza en sí mismo que me había cegado antes. A la mujer que hizo mi vida completa. Los invitados alzaron sus copas y nos miraron. Sonreí y apoyé mi cuerpo contra el suyo como si fuera lo más natural del mundo y luego, con una calma que me sorprendió, apagué la grabadora de mi teléfono.
El silencio que siguió no fue inmediato. Fue una pausa gradual, como el aire que se escapa de un globo pinchado. Primero las sonrisas se congelaron. Entonces sus ojos se volvieron hacia mí confundidos. Tom todavía sostenía su vaso en el aire, su expresión engreída comenzaba a quebrarse. Quizás te preguntes por qué te invité aquí hoy, comencé con voz firme, cada palabra medida como una dosis de medicina. No fue para celebrar un compromiso. Fue para asegurarme de que cuando saliera por esa puerta, nadie aquí pudiera decir que no vio la verdad. Di un paso atrás, alejándome de él. Los dedos de Tom se cerraron en el aire, como si intentaran agarrarme incluso desde la distancia. ¿Qué diablos estás haciendo? Siseó, lo suficientemente bajo como para que solo yo lo oyera. Pero ya no le pertenecía. No más. Con un gesto lento, recogí el sobre que estaba sobre la mesa del café, el mismo que había preparado días antes, con copias de los extractos bancarios, los mensajes, los contratos que había intentado hacerme firmar en secreto. Aquí está la prueba, dijo entregándosela a su jefe. Fraude. Manipulación. Y sobre todo el intento de destruir las vidas de las mujeres que confiaron en él. Los papeles revoloteaban en las manos del hombre mientras los hojeaba, su expresión pasó del escepticismo al horror en cuestión de segundos. Jane fue la primera en romper el silencio. Por fin, murmuró en voz tan baja que casi no lo oí. Pero vi el alivio en sus ojos, como si le hubieran quitado una carga de años de encima. Tom intentó defenderse. Esto es ridículo. Estás loco. Su voz se elevó descontrolada, sus manos golpearon la mesa con tanta fuerza que los cubiertos rebotaron. Pero nadie lo miró. Los invitados ahora me miraron fijamente, algunos con sorpresa, otros con una oscura comprensión, como si hubieran sospechado pero nunca se hubieran atrevido a creer. No estoy loco, respondí con calma. Soy enfermera. Y las enfermeras no permiten que las heridas abiertas se pudran en silencio. El pastor se puso de pie con el rostro pálido. Tom, creo que necesitas explicar esto. No fue una pregunta. Fue una frase. Y fue entonces cuando vi el miedo en sus ojos. No por mí, no por lo que había hecho, sino por el desmoronamiento de todo lo que había construido sobre mentiras. El hombre que se creía intocable ahora estaba acorralado, y lo más irónico. Él mismo me había dado las herramientas para destruirlo. Cuando me di vuelta para irme, nadie intentó detenerme. Las puertas se abrieron como por arte de magia y el sol de la mañana iluminó el camino frente a mí. No miré atrás. Allí no había nada que valiera la pena. En el coche, con las manos todavía firmes en el volante, me permití un único momento de alivio. No eran lágrimas. Era algo más profundo, la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin miedo. Y cuando la ciudad desapareció en el espejo retrovisor, supe que ya no era la mujer que huía. Ella era la mujer que había elegido sobrevivir. La risa que intentó forzar sonó como un rasguño en una pared. Los ojos, antes tan seguros, ahora saltaban de un rostro a otro, buscando la salvación donde no la había. Cada palabra que salía de su boca era una astilla más en el espejo que tanto había pulido. Sabes que no es así, insistió con la voz temblorosa y las manos apretadas en puños que luego se abrieron impotentes. Yo nunca. Pero nadie completó la frase por él. Nadie lo salvó. Jane se cruzó de brazos, la sonrisa en la comisura de su boca no llegó a sus ojos. Fueron años en los que la desconfianza se convirtió en certeza. La señora Ruiz estaba murmurando algo en voz baja, sus dedos presionando el crucifijo alrededor de su cuello. El pastor, un hombre de palabras mesuradas, se limitó a sacudir la cabeza, como si estuviera recalculando el peso de cada sermón que Tom había escuchado sin siquiera asimilarlo. ¿Y yo? Yo miré. No con odio, no con triunfo, con una calma que solo llega cuando sabes que la batalla ya está ganada antes de dar el primer golpe. Porque la verdad no necesita ser gritada. Se instala silenciosamente como veneno en una vena. Siempre supiste expresarte tan bien, dije en voz baja, casi un suspiro. Es una pena que esta vez tus palabras hablen por ti. Me miró y por primera vez, vi miedo genuino escrito en sus rasgos. No el miedo a perderme, que ya había aceptado. Era el miedo a perderlo todo.
El respeto que compró con sonrisas, las puertas que se abrieron con apretones de manos, la imagen inmaculada que tanto cultivó. «No vas a salirte con la tuya», interrumpió Jenny, su voz aguda como una navaja. «Aquí no. No con nosotros». Su jefe se puso de pie y su silla chirrió contra el suelo. No dije nada. No era necesario. La mirada que le dirigió a Tom fue suficiente, un veredicto sin apelación. Y entonces, como si le hubieran quitado el aire de la habitación, Tom dio un paso atrás. Un paso, dos. Su espalda golpeó la pared como si fuera la primera vez que tocaba algo sólido y se daba cuenta de que no podía atravesarlo. Eso no es justo, susurró, más para sí mismo que para nosotros. La justicia, respondí levantándome finalmente, es que escuches tu propia voz y reconozcas en ella al hombre que siempre fuiste. Los papeles sobre la mesa parecían brillar a la luz de la mañana. No fueron solo pruebas. Eran espejos. Y cuando me fui, nadie intentó detenerme. Lily llegó la tarde siguiente, sus pasos cavando surcos en la alfombra como si pudiera desgastar el suelo solo con su ira. Tenía los puños apretados y su rostro era una máscara de vergüenza y furia apenas contenida. No necesitaba decir nada, su silencio fue un grito. ¿Escuchaste? Finalmente explotó, su voz temblaba no de miedo, sino de algo más peligroso, la certeza de que había sido traicionada por alguien en quien confiaba. Lo escuché, respondí sin moverme del sofá. No hubo prisa. Ya no había lugar para excusas. Se arrojó en el sillón como si el peso de la verdad la aplastara contra la tapicería. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo permaneciste en silencio tanto tiempo? No fue una acusación. Fue el asombro de alguien que recién ahora entendía la profundidad de lo que yo había llevado solo. Porque aprendemos a sobrevivir antes de aprender a gritar, dije, trazando con mis dedos el patrón de la taza de té que ni siquiera había tocado. Pero ahora. Ahora no se escucha. Lily tragó. Sus ojos, siempre tan agudos, estaban húmedos, no por él, sino por todas las veces que había dudado de mí, todas las veces que había pensado que yo era la difícil, la dramática, la que exageraba. Lo siento, susurró, y esas 3 palabras pesaron más que cualquier disculpa que Tom hubiera pronunciado jamás. No eres tú quien necesita disculparse, respondí extendiendo mi mano para cubrirla de ella. Pero gracias por decirlo. Levantó la palma de la mano y sus dedos se cerraron alrededor de los míos como si necesitara asegurarse de que todavía estaba allí, de una sola pieza. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Ahora estábamos respirando. Vivimos, dije soltando su mano para levantar el celular que estaba sobre la mesa. Sin mirar atrás. En la pantalla apareció una notificación, Jenny compartió una lista de reproducción. El título era simple, irónico, perfecto, para cuando finalmente caigan. Presioné reproducir. La música llenó la habitación, algo con ritmos constantes, letras que no pedían permiso. Lily sonrió y se le escapó una risa ronca por primera vez en horas. Esa es buena, admitió echándose hacia atrás, como si el sonido la liberara de algo. Lo mejor, dije levantándome para abrir la ventana, es que ahora escuchará esta canción en todas partes. En los bares que frecuenta, en las fiestas donde todavía creen que merece ser invitado. Será el himno de su fin. El viento llegó fresco, trayendo el olor de la lluvia que se avecinaba. Lily se unió a mí en la ventana, sus hombros casi tocándose. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Qué escucharás? Cerré los ojos. Por un segundo vi su rostro contorsionado en esa habitación, su mano extendida hacia el vacío, los papeles esparcidos como hojas muertas. También me vi a mí misma, no a la chica que temblaba, sino a la mujer que había salido de allí con la cabeza en alto. Y abrí los ojos, sonriendo. Escucharé el silencio. Y será hermoso. Ella brillaba a cada paso con 22 años y una esperanza tan fresca que le dolía el pecho. Dijo que él la hacía sentir interesante como se sienten los hombres mayores cuando quieren algo que no deberían tomar. No lo llamamos romance, ni coqueteo, ni malentendidos. Lo llamamos por el nombre correcto, depredación. Escribimos juntos reglas prácticas, no por miedo, sino porque prepararse es una forma de amarse a uno mismo. Ella bloqueó su número. Lo agregué a mi plan telefónico, solo para estar atento a llamadas desconocidas. Estuvimos de acuerdo,
jamás visitas sorpresa a su apartamento. Ella envió la ubicación cuando se fue tarde. Y teníamos noches de hermanas sin reparaciones ni limpieza. Tacos baratos, búsqueda de tiendas de segunda mano, viajes largos con música alta y ventanas abiertas. Vi que el alivio reemplazaba la vergüenza sobre sus hombros, centímetro a centímetro. Cuando finalmente se acurrucó en mi sofá y durmió con el sonido del lavavajillas, la cubrí con una manta y entendí, la supervivencia no es dramática. Es común, constante, conquistado, un pequeño momento seguro a la vez. Al final de la semana, firmé un contrato de arrendamiento a corto plazo para una cabaña desgastada en Taipei. El lugar no era lujoso, la pintura de la barandilla del porche se estaba descascarando, una ventana rebelde no se cerraba, pero el océano estaba a una cuadra de distancia y la brisa pasaba por cada habitación como una bendición. Creé una rutina que convenció a mi sistema nervioso de volver a confiar en mí. Largas caminatas al amanecer, piernas firmes en cada paso. 3 turnos semanales en el hospital, porque cuidar a los demás pone tu propia historia en el lugar correcto. Pasta con aceite de oliva y ajo, nada complicado. Un nuevo cuaderno donde escribí la versión real de los hechos, con verbos directos y frases cortas. 30 flexiones que se convertían en 10 en los días malos y 50 en los buenos. Un baño de martes por la noche que limpió de mis huesos los últimos ecos de su voz. Los jueves veía a la señorita Foster para ultimar los últimos detalles del papeleo, asegurarme de que los préstamos estuvieran documentados, que el fondo fiduciario fuera infalible y que las alertas sobre mi crédito estuvieran activas. Los sábados hacía 2 horas de voluntariado en la recepción de una ONG que apoya a las mujeres de la ciudad. Escribí nombres en formularios, entregué tazas de té a manos temblorosas y escuché historias que se parecían demasiado a las mías, hasta que el miedo y la espera dentro de mí se calmaron. Mi vida no fue espectacular. Estaba en silencio. Estaba completo. Mirando hacia atrás, los que pasaría si se alinearan como una hilera de pájaros oscuros. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera confrontado la primera noche? Hubiera dejado que la ira guiara mis palabras y me hubiera ido con las manos vacías. ¿Qué hubiera pasado si hubiera creído el guión de disculpa que me sabía de memoria? Lágrimas, un regalo, la promesa de cambio, la exigencia de mi silencio. ¿Qué pasaría si hubieras aceptado la idea de que ser amable es lo mismo que ser fácil de robar? En esa versión me veía más pequeña, extendida, empezando de nuevo con menos. En este caso tenía documentación, un fondo, una red de testigos y una columna que había aprendido para apoyarme. La lección quedó clara y sólida, la bondad sin límites es una puerta sin cerradura. No necesitaba endurecerme para estar a salvo. Solo necesitaba cerrar la puerta y guardar la llave. Los meses transcurrieron a un ritmo más tranquilo. Sal en la piel, sol en los hombros, risas que no parecían prestadas. Y justo cuando pensaba que el pasado se había silenciado para siempre, un último eco me encontró. Un archivo breve enviado por un contacto común. Una última grabación de voz que cerraría el nudo de la historia que nunca pedí vivir. Era una noche de martes, de esas que pasan desapercibidas a menos que algo las marque. Acababa de completar un turno de 12 horas en el hospital. El cansancio pesaba mucho sobre mis hombros y el olor a ajo y sal de la sencilla pasta que preparaba todavía flotaba en el aire del chalet. Me acurruqué en el sofá con las ventanas abiertas de par en par, el ritmo de las olas mezclándose con el zumbido de los grillos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un nombre que no había visto en meses. Un hombre que había trabajado una vez con Tom, alguien a quien apenas recordaba. Pensé que era un error. Pero entonces vi el archivo adjunto, un breve clip de audio. Mi corazón dio un vuelco y por un momento pensé en apagarlo sin escucharlo. Ganó la curiosidad. Presioné reproducir. La voz que llenó la habitación era casi irreconocible. Era Tom, pero no el Tom que había conocido, el encantador y confiado, el hombre cuya sonrisa derritió mi cautela. Esa voz era áspera, exhausta, quebradiza bajo el peso de la derrota. Tienes que ayudarme, Kyle, dijo, su tono entre desesperado y exhausto. Ella me destruyó. Todo se ha ido. Los contratos se agotaron. El pastor no contesta mis llamadas. Incluso Ruiz ya no me mira a la cara. La gente le cree. Creen en la grabación. No puedo entrar a un bar sin que alguien me dé la espalda. No lo entiendes. Terminó. He terminado.
La voz se quebró con la última palabra. Entonces vino algo que nunca antes había oído de él, un sollozo ahogado. Frágil. Patético. El audio terminó abruptamente, dejando el silencio en la habitación roto solo por el constante murmullo de las olas. Me quedé helada, con el teléfono todavía en la mano. Imaginé que sentiría triunfo, tal vez satisfacción, un estremecimiento de victoria cuando lo oyera finalmente desmoronarse. Pero lo que me envolvía era algo más frío, más firme, la confirmación. Se había hecho esto a sí mismo. Cada plan cruel, cada mentira, cada risa cínica que había susurrado al oído de su hermano había regresado a él como un boomerang. No necesitaba pelear sucio, no necesitaba igualar su crueldad. Todo lo que tenía que hacer era sostener un espejo y no podía soportar su propia imagen. Fue casi poético. Se había burlado de mí por ser suave y había subestimado mi capacidad para mantenerme firme. Pero al final fue su propio orgullo, su propia voz, lo que redujo su mundo a cenizas. En las semanas siguientes, los efectos en cadena se volvieron imposibles de ignorar. En Savannah, la noticia se difundió rápidamente. 2 de sus contratos más importantes fueron cancelados después de ese almuerzo. El jefe cortó todos los lazos y murmuró a los demás sobre integridad y confianza. El pastor, que alguna vez le estrechó la mano todos los domingos, se negó silenciosamente a oficiarle ninguna boda. Los vecinos que alguna vez lo elogiaron por ser servicial y trabajador, ahora cruzaron la calle cuando lo vieron acercarse. Incluso su propia madre, la mujer a la que había ayudado a recuperarse, dejó de contestar sus llamadas después de enterarse de lo que había dicho sobre las mías. El gran Tom Bradley, que una vez caminó por la vida como un hombre intocable, se había convertido en un fantasma en su propia ciudad. La reputación es frágil. Una vez agrietado, nunca se vuelve a unir. El suyo fue destruido sin posibilidad de reparación. Mientras tanto, mi vida ya no estaba definida por él. El chalet junto al mar se convirtió en mi refugio. Me desperté con el sonido de las olas en lugar de su voz, tomé café en paz y caminé descalzo por la playa hasta que salió el sol. Mi madre aparecía a menudo, trayendo su labor de punto y su risa lenta y curativa. Lily también vino, a veces para mantener largas conversaciones, a veces simplemente para sentarse a mi lado y leer mientras el mar cantaba. Nos estábamos reconstruyendo. No con prisa, no perfectamente, pero sí con honestidad. En el hospital, los compañeros dejaron de cuchichear sobre el escándalo y empezaron a preguntar por mí otra vez, qué había pintado en el porche, si había probado la clase de yoga en la plaza, qué nueva receta valía la pena compartir. Poco a poco el peso de su sombra empezó a disolverse, como si el mismo aire de la isla se lo llevara. Y entonces apareció Daniel. Lo conocí una tranquila mañana de sábado, en la ferretería del centro. Un viudo de unos 30 años, de palabras medidas y manos firmes, un carpintero que esculpía muebles con la misma paciencia con la que parecía afrontar la vida. No era un hombre de discursos fogosos ni de gestos grandiosos, cuando habló fue porque tenía algo que decir. Y sobre todo, escuchó. Al principio mantuve la distancia. El amor, después del daño que había dejado Tom, sonaba como una trampa disfrazada de salvación. Pero Daniel no presionó. Reparó la ventana atascada de la casa de la playa, me enseñó a lijar la madera hasta dejarla sedosa al tacto y en las tardes calurosas se sentaba a mi lado en el porche sin exigir conversación, solo la compañía del silencio y el mar. Con el tiempo entendí que el amor no tiene por qué ser un fuego consumidor. Podría ser como el sol de la mañana, constante, acogedor, presente sin ser opresivo. Aún así, no dejé que mi vida girara en torno a él ni a nadie más. Mis fronteras permanecieron intactas, mi independencia sagrada. Porque la lección que Tom me había dado no era sobre miedo, sino sobre fuerza. Aprendí que la bondad sin límites te convierte en un objetivo, pero la bondad con límites insuperables es lo que te hace inquebrantable. Sobre esta base, reconstruí mi vida. Silencioso, sólido, mío. Una noche, meses después de todo, me senté en mi escritorio con las ventanas abiertas a la brisa salada y escribí la última línea de ese capítulo en mi diario. Solo una frase: nunca subestimes a una mujer amable. Puede que sea suave, pero será la tormenta la que te destruya. Cerré el cuaderno, lo puse en el estante y apagué la luz. Afuera, las olas iban y venían, rítmicas como la respiración.
La voz de Tom ya no era más que un eco distante, un resto de un hombre que se había aniquilado a sí mismo y que había tratado de arrastrarme. Pero yo todavía estaba aquí. Más fuerte. Más gratis. Suave donde importaba, duro donde hacía falta. La tormenta había pasado. El aire estaba claro. Mi historia ya no era sobre él. Se trataba de mí y apenas había empezado. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido cada palabra de este viaje, quiero que sepas, historias como la mía no son fáciles de contar ni de escuchar. Pero cuando te gusta, cuando dejas un comentario de apoyo, cuando te suscribes, estás diciendo que estás aquí, escuchando, presenciando, resistiendo junto a mí. Me da fuerza para seguir escribiendo para mujeres como nosotras, las que fueron subestimadas, las que encontraron su voz en medio del caos, las que convirtieron las cicatrices en armadura. Su apoyo significa que no estamos solos. Y eso,